el Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del 2024. A cargo de la misma estará Leticia Funes, analista de la División de Comercio Exterior del Departamento de Estadística del Sector Externo. Muchas gracias, jefe. Buen día a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de comercio exterior correspondiente al mes de septiembre de 2024. La presentación está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales, luego analizaremos las importaciones totales, para luego continuar con el resultado del saldo del comercio exterior y finalizar con un breve resumen. El mes de septiembre de este año, las exportaciones totales se redujeron en 2,4% con respecto a lo acumulado a septiembre del año anterior y alcanzaron un valor de 12.517,2 millones de dólares. Así, en pantalla vemos que las exportaciones registradas disminuyeron en un 2,3% y alcanzaron los 8.730,6 millones de dólares. Este valor representó el 69,7% de las exportaciones. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 2.923 millones de dólares, siendo este valor inferior en 6,7% a lo registrado a septiembre del 2023. Y por último tenemos a las otras exportaciones que aumentaron en 3,9%, alcanzando un valor de 863,7 millones de dólares. En términos interanuales, en septiembre, las exportaciones totales se redujeron en 20,3%. En términos interanuales, las exportaciones registradas y las reexportaciones mostraron las mayores incidencias en la reducción de las exportaciones totales, contribuyendo de manera negativa en 8,6 puntos porcentuales y 11,9 puntos porcentuales respectivamente, mientras que las otras exportaciones incidieron de manera positiva en 0,2 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, el valor de las exportaciones registradas presentó una reducción del 2,3% a septiembre de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios se redujeron en 0,9%, alcanzando un valor de 3.493,8 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias, las mismas presentaron una reducción del 2%, alcanzando valores de 3.073,8 millones de dólares. En su parte, las manufacturas de origen industrial se incrementaron en 11,6%, alcanzando los 1.246,7 millones de dólares. Finalmente, los envíos de combustibles y energía se redujeron en 20,9% en valores. Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios al mes de septiembre del 2024 ascendieron a 3.493,8 millones de dólares, un 0,9% inferior con respecto a igual periodo del año anterior, con una incidencia negativa de 0,4 puntos porcentuales. Los productos de mayor incidencia fueron el maíz y la semilla de cebada. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron una reducción del 2% con respecto al valor registrado a septiembre de 2023, alcanzando los 3.073,8 millones de dólares, con una incidencia negativa de 0,7 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. Este comportamiento se explicó principalmente por los menores envíos de harina y aceite de soja. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 1.246,7 millones de dólares, con un incremento del 11,6% con respecto a los niveles registrados al mes de septiembre de 2023 y con una incidencia de 1,4 puntos porcentuales en el total de exportaciones registradas. Este aumento respondió esencialmente a los mayores envíos de aluminio, hilos y cables, insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por su parte, las exportaciones de combustibles y energía registraron una caída de 20,9%, alcanzando un valor de 916,1 millones de dólares. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a septiembre de este año aproximadamente 13.165.000 toneladas, casi 1.700.000 toneladas más que lo registrado durante el periodo comprendido de enero a septiembre del año pasado, lo que representó un incremento del 14,3%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos y trigo. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se redujeron en 49,5%, lo cual se explica principalmente por la menor generación registrada como consecuencia de la bajante observada en los caudales hídricos afluentes de las principales centrales hidroeléctricas.
En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos alcanzaron los 1.224 millones de dólares, lo que significó un incremento del 7,7%. Los volúmenes exportados, a su vez, se incrementaron en aproximadamente 6,2%. El principal destino fue Chile, con exportaciones por valor de 483,7 millones de dólares, participando en 39,5% respecto al total de ventas externas de este producto. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 18,2% en los valores exportados de este destino. Finalmente, Brasil se ubica como tercer destino de importancia, con disminuciones en los valores de en torno al 6,5%. Como se puede apreciar en pantalla, el aumento en los precios medios de la carne bovina fue del 1,4%. Y los destinos que mejor pagaron fueron Brasil, Israel y Chile, aunque los dos últimos a un menor precio que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 23,6 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volumen. Taiwán ocupa el primer lugar como destino con el 92,6% de los envíos, seguido por Uruguay y Georgia. Los precios medios de la carne porcina se incrementaron en 14,8% con respecto a lo recibido al mes de septiembre del 2023, y el país que mejor pagó fue Taiwán. Los envíos de carne aviar, por su parte, presentaron disminuciones en valores y en volúmenes. Así, los valores exportados totalizaron 10,3 millones de dólares, 3,2% inferior a lo registrado en septiembre del 2023. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Vietnam. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se incrementaron en 17,2%, siendo Cuba, Islas Maldivas y Albania los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas aumentaron en 6,5% a septiembre del 2024, alcanzando envíos por valor de 763,7 millones de dólares. Brasil se constituyó como el principal destino, con el 64,1% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos exportados bajo el régimen de maquila y que presentan incrementos, tenemos a los productos tradicionales como los hilos y cables autopartes, textiles y sus manufacturas, botellas, frascos y artículos similares de plástico. Además, los nuevos productos como las chapas estampadas, las tripas bovinas y porcinas y el biodiesel también, lo cual refleja la diversificación de la producción y envíos bajo este régimen. No obstante, registraron disminuciones respecto a lo registrado el año anterior, el alcohol etílico sin desnaturalizar y las tapas roscadas de metal común. El noveno mes de 2024, Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 35,2% de participación en el total exportado registrado, alcanzando los 3.075,7 millones de dólares. Este monto representó una reducción del 6,2% con respecto al mismo periodo del año 2023, en línea con las reducciones de los principales productos exportados a este país, destacándose los granos de soja, la energía eléctrica y los hilos y cables. Brasil ocupa el segundo lugar con una participación del 30,8% de las exportaciones registradas a septiembre del 2024. Por un valor de 2.692,9 millones de dólares, registrando un incremento del 21,3% al mismo periodo del año anterior. Entre los principales productos exportados a este país se destacan la energía eléctrica, granos de soja y el arroz. Chile ocupa el tercer lugar en importancia con un 7,9% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo, con un valor que ascendió a 689,6 millones de dólares, mostrando una reducción de 17,4% al compararlo con la cifra de septiembre del 2023. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, harina de soja y arroz. Las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas en septiembre del 2024 mostraron niveles mayores a los observados en el mes anterior. En la bolsa de Rosario, el precio de la soja, en promedio, verificó un incremento de 5,1% en comparación al mes anterior, y al compararlo con septiembre del año anterior, presentó una reducción del 20,6%. En la bolsa de Chicago, el precio de la soja verificó un aumento de 3%,
en comparación a agosto del 2024 y una reducción de 23,4% respecto al mismo mes del año anterior. El aumento en los precios internacionales de la soja se puede atribuir desde el lado de la oferta a la incertidumbre sobre el nivel de existencia causada por condiciones climáticas adversas. Al mismo tiempo, la creciente demanda del cereal por parte de China ha ejercido una presión adicional al alza sobre los precios. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent en septiembre del 2024 presentó un precio promedio menor en 7,6% respecto al precio promedio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales la reducción alcanzó 21,3%. La cotización del petróleo mostró una tendencia a la baja en el mes de septiembre, aunque exhibió una mayor volatilidad en comparación a la registrada en el mes anterior. El comportamiento del mercado en septiembre se explicó principalmente por un exceso de oferta, especialmente tras las revisiones a la baja de la demanda de China para el resto de 2024, como consecuencia de un menor crecimiento económico de lo esperado. Asimismo, la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción a partir de diciembre contribuyó a la disminución de los precios. No obstante, es importante destacar que los conflictos geopolíticos en Medio Oriente siguen latentes, lo que podría contrarrestar la reducción de los precios del crudo. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A septiembre del 2024, las importaciones totales alcanzaron los 12.124,6 millones de dólares, presentando un incremento del 5,9% con respecto a los valores a septiembre del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con aproximadamente el 97% del total, registrando un valor de 11.760,3 millones de dólares, superior en 7,1% a lo registrado a septiembre del 2023. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 363,3 millones de dólares. En términos interanuales, en septiembre las importaciones totales disminuyeron en 12,6%, alcanzando los 1.267,8 millones de dólares. Las importaciones registradas también se incrementaron a una tasa similar, totalizando los 1.237,6 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se puede apreciar el incremento en los valores importados de las manufacturas agropecuarias, industriales y combustibles y lubricantes, explicando así el incremento de 7,1% en las importaciones registradas mencionado previamente. Al analizar el comportamiento de las importaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios al mes de septiembre del 2024 ascendieron a 199,1 millones de dólares, representando un incremento de 0,8% respecto a igual periodo del año anterior. Los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el resto de las hortalizas y legumbres sin elaborar. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento de 9,2% con respecto al valor registrado a septiembre del 2023, alcanzando 783,8 millones de dólares y con una incidencia positiva de 0,6 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y resto de azúcar y artículos de confitería, entre otros. Las importaciones de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 9.225,2 millones de dólares, con un aumento de 6,6% con respecto a los niveles registrados en el mismo periodo de 2023. Con una incidencia positiva de 5,2 puntos porcentuales en las importaciones registradas. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos, vehículos automóviles terrestres, entre otros. Las importaciones de combustibles y lubricantes aumentaron 9,6%, alcanzando un valor de 1.553,2 millones de dólares, con una incidencia positiva en las importaciones de 1,2 puntos porcentuales. El aumento se explica principalmente por las mayores compras de naftas, que se incrementaron en 27,4% con respecto a lo registrado a septiembre del año 2023. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que las importaciones de nafta se incrementaron en valores en un 27,4%, en tanto que en toneladas su incremento fue del 34,5%. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 5,3%. Por su parte, el gasoil presentó un incremento en valores y en volúmenes.
del 3,1 y 15,4% respectivamente. Con esto se obtiene una disminución del 10,7% en sus precios implícitos. En pantalla se puede apreciar que los volúmenes importados, tanto de naftas como de gasoil, fueron superiores a los niveles observados en años anteriores. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 7,1%, lo cual se explica en mayor medida por las mayores compras realizadas para uso interno que por aquellas bajo el régimen de turismo. De esta manera, en cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 9.524,1 millones de dólares, representando un incremento del 11,1% con respecto a lo registrado a septiembre del 2023. En el gráfico se aprecia que este aumento se debió principalmente a las mayores importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo registraron una reducción del 7,3% con respecto a lo acumulado a septiembre del año pasado, alcanzando los 2.237,2 millones de dólares. De las importaciones registradas al mes de septiembre de 2024, las realizadas bajo el régimen de turismo tuvieron una participación del 19%, en tanto que las de uso interno registraron una participación del 81%. Comparando las importaciones por tipo de uso, los bienes de capital para reexportación disminuyeron en 16,3%, mientras que los bienes de capital para uso interno aumentaron en 16,1%. Bajo el régimen de turismo, los bienes de consumo aumentaron 27,2%, mientras que los bienes intermedios aumentaron 43,8%. Por otro lado, la importación para uso interno presentó un incremento de 10,1% en bienes intermedios y de 7,8% en bienes de consumo. A septiembre del 2024, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 32,7% de participación, equivalente a 3.841,3 millones de dólares, presentando un aumento del 4% con respecto al acumulado a septiembre del 2023. Los principales productos importados desde ese país fueron los teléfonos móviles, máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos nuevos. En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 24,3%, alcanzando las importaciones de ese país un monto de 2.856,1 millones de dólares. Esto representó un aumento del 6,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados de este origen fueron los abonos minerales, la cerveza de Malta y automóviles. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con 7,1% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a 834,7 millones de dólares y registró una reducción del 8,7% al compararlas con el mismo periodo del año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoil, abonos minerales y automóviles. En cuanto al saldo del comercio exterior, el mismo en septiembre cerró con un déficit de 96,1 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, este saldo representa un superávit de 392,6 millones de dólares, siendo este valor inferior en 991,2 millones de dólares al superávit registrado a septiembre del año anterior. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se redujeron en 2,4% a septiembre del 2024. Las exportaciones registradas y las reexportaciones presentaron una reducción del 2,3 y 6,7% respectivamente a septiembre del 2024. Mientras que las otras exportaciones se incrementaron en 13,9%. La disminución en las exportaciones registradas se atribuye principalmente a la reducción en las ventas de energía eléctrica, así como a una baja en los envíos de maíz y a la caída en los precios de la harina y aceite de soja, verificando una variación negativa del 20,9, 56,2, 13,7 y 11,4% respectivamente. Los principales productos que presentaron un aumento en los envíos fueron los granos de soja, la carne bovina y el trigo, con aumentos del 4,3, 7,3 y 98,7% respectivamente. Los envíos de maquila, por su parte, se incrementaron en 6,5%. En cuanto a las importaciones, vimos que las importaciones totales se incrementaron en 5,9% a septiembre del 2024. Las importaciones para uso interno registraron un incremento del 11,1%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron una reducción de 7,3%. Dentro de las importaciones para uso interno,
se destaca el aumento de 16,1% de los bienes de capital, explicados principalmente por el incremento de 52,4% de otras maquinarias, motores y aparatos y del 18,3% de repuestos y accesorios de máquinas. En tanto que los bienes intermedios se incrementaron 10,1%, impulsado por las mayores compras de nafta, sustancias químicas y metales ordinarios, con incrementos del 27,4%, 12,8% y 29,7% respectivamente. Finalmente, el comercio exterior registró un saldo superavitario de aproximadamente 392,6 millones de dólares al mes de septiembre del 2024.